a lo que son las purinas y pirimidinas, como generalidades, 10 minutos nada más. De hecho, tengo una nota allá abajo que tengo que dar crédito. Cuando uno hace una presentación o recopila diapositivas, uno tiene que dar el crédito. Por eso les puse. Esta presentación es una recopilación de diversos autores. Algunas diapositivas han sido modificadas y rediseñadas por mí. ¿Sí? Entonces, la manera es que hay unas pequeñas modificaciones para que quede un poquito más claro en cuestión de la ruta metabólica y algunas notas que yo les puse, y nada más como aclaración. Entonces, vamos a ver un poquito aspectos básicos de los nucleótidos. Cuando hablamos de nucleótidos, hablamos de moléculas que contienen obviamente nitrógeno, ¿sí? Que tienen o que son moléculas de alta energía, que obviamente tienen unidos grupos fosfatos, porque un nucleótido, acuérdense que está formado. ¿Cuántos nucleótidos existen? Dos. DNA y RNA son los dos ácidos nucleicos o los dos nucleótidos que existen. Y los nucleótidos están formados de tres componentes. Los tres componentes de un nucleótido es una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Muy bien. Acuérdense que ese azúcar también se le denomina pentosa, porque es un azúcar de 5 carbonos. Acabamos de ver que en la vida de las pentosas, pues uno de esos carbonos se va en forma de CO2, ¿verdad? Por eso se le denominaba vía oxidativa. Tenemos 4 bases nitrogenadas representadas ahí, perdón, 5. Una se llama adenina, otro se llama guanina, otro se llama citosina, timina y uracil. Diferencias. Acuérdense que las purinas usan las primeras 4, de la A hasta la T. Y las pirimidinas usan adenina, guanina, citosina y el intercambio es timina por uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más, cuando hablamos de pirimidinas hablamos de A, G, C, U. Y cuando hablamos de purinas es A, G, C, T. ¿Estamos de acuerdo? Nada más se hace la sustitución. Un nucleótido a un nucleósido, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Un nucleósido y un nucleótido. Muy bien. El nucleótido tiene 3 componentes que mencionamos, que es el azúcar o la pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Y el nucleósido tiene la base nitrogenada y tiene el azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única diferencia de los dos. Y esas son cosas hasta de biología celular que aprendemos. Entonces, vamos a ver cómo es que se llevan a cabo la regulación de estos componentes para la replicación celular, porque prácticamente vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de lupus, vamos a hablar de síndromes donde hay defectos en la serie linfocítica, que aquí es como una introducción a lo que es inmuno, que vamos a ir empezando a ver. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los nucleótidos? ¿Se ponen los otros? Cuando hablamos de los nucleótidos, pues hablamos de estas moléculas denominadas bases nitrogenadas unidas con el azúcar, que ya vimos que se obtiene en la vía de las pentosas. Por ejemplo, dice, los nucleósidos trifosfato son la moneda corriente de energía del ATP. Entonces, prácticamente el ATP se une a estas moléculas para formar pues el DNA y el RNA. También dice son mediadores celulares. Cuando hablamos de CAM o GMP, ¿qué son ellos como moléculas? Segundos mensajeros. Entonces, obviamente, también los nucleótidos o las bases nitrogenadas van a ser mediadores de estos dos segundos mensajeros muy importantes. Componentes de coenzimas, como cuáles, NAD, FAD y coenzima A, y que ustedes saben que también derivan pues, de las vitaminas, ¿no? Vitamina B3, vitamina B2 y vitamina B5. También tenemos precursores como GTP. El GTP, ¿en dónde participa? ¿Dónde se genera GTP? En el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que ese GTP equivale a un ATP en el ciclo de Krebs? Entonces dice, es un precursor de la tetrahidrobiopterina. Díganme dónde se utiliza
la tetrabiopterina. En el metabolismo de uno de los aminoácidos. ¿No? En el metabolismo de la fenilalanina para la formación de tirosina. Ahí tuvieron que haber visto que cuando existe la fenilcetonuria puede ser por una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa o puede ser por deficiencia de tetrabiopterina. Entonces, esta molécula es indispensable para metabolismo de aminoácidos, por ejemplo. Para portadores intermediarios activos, UDP-galactosa, ¿sí? Que ese se utiliza en el metabolismo de la galactosa para incorporarse a la vía glucolítica por glucosa-6-fosfato, CDP-diacilglicerol y S-adenosilmetionina, también conocida como SAM. Si se fijan, también estamos hablando de metabolismo de aminoácidos. Luego tenemos efectores alostéricos también, donde si hay mucha replicación celular, pues se necesita frenar, vean muchas veces muchos procesos moleculares que vamos a ir viendo, y componentes de ribosimas con poder catalítico. Entonces esas son algunas funciones que tienen los nucleótidos que vamos a ir estudiando. Ahora, las células en general van a sufrir pues división constante y van a necesitar grandes cantidades de estos dos nucleótidos, que es el RNA y el DNA, y es por eso que es indispensable que los azúcares como ribosa 5-fosfato estén en este caso en cantidades adecuadas para que se puedan llevar a cabo los procesos de replicación celular. Obviamente, acuérdense que cuando empieza el proceso del ciclo celular, las células normalmente son más grandes, ¿sí? Son más grandes, entonces esas células que normalmente tienen gran tamaño, dice que tienen grandes requerimientos de nucleótidos. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una anemia macrocítica o tiene una anemia hemolítica, imagínense las grandes demandas de nucleótidos que tenemos para nuevamente formar esas células o compensar esas células sanguíneas. Si una persona tiene cáncer, pues imagínense la cantidad de nucleótidos que tienen que estarse generando, utilizando por los procesos de replicación. Dice, la vía de la síntesis de los nucleótidos son blancos atractivos para el tratamiento de cáncer. ¿Por qué los tratamientos de cáncer son, en este caso, blancos para este tipo de células? Acuérdense que si alguien tiene leucemia, cáncer o alguna enfermedad como lupus o como artritis reumatoide, los tratamientos normalmente van a ir sobre las células cancerosas. Anteriormente se jalaba parejo con todas las células, y entonces pues imagínense cómo quedaba la persona, ¿sí? Inmunosuprimida, inmunocomprometida pues, por todas las células que pues trataba de pues vamos a decir de entre destruir y de parar en sus células en división. Por ejemplo, cuando se habla del metotrexate, ¿qué hace el metotrexate? Inhibe la fase S del ciclo celular, pues para que ya no se siga replicando más y siga avanzando la metástasis, por ejemplo. Entonces, la síntesis de nucleótidos, como esto es lo que hace que una célula pueda llevar a cabo procesos de división celular, pues los tratamientos de cáncer van a actuar específicamente ahí, pues para que no se siga replicando. Dice, muchos antibióticos y drogas anticancerígenas son inhibidoras de la síntesis de nucleótidos. Por ejemplo, tenemos el metotrexate, tenemos fluoracilo, tenemos antirretrovirales, tenemos muchos medicamentos antibióticos también que pueden hacer este mecanismo, ¿no? Y de hecho vamos a ir hablando de varios medicamentos. El ácido glicólico, vamos a ir viendo varios. Ahí si ustedes se fijan, hay varias enzimas, ¿sí? Que van a utilizar, por ejemplo, glutamina. La glutamina pues no la ocupamos solamente para la síntesis del grupo hemo, la ocupamos para la síntesis de otros aminoácidos. Y la glutamina cuando se une a varias enzimas para la síntesis van a ser un potente blanco de agentes anticancerígenos. Y si estas enzimas tienen actividad
como la glutamina amidinotransferasa. De hecho, esta enzima que se llama glutamino amidinotransferasa son las que nos van a permitir que se forme inicialmente la formación de un anillo. Siempre que hablemos de purinas y pirimidinas, vamos a hablar de anillos. Quiero que vean la siguiente imagen. Miren, quiero que vean cómo es una purina y cómo es una pirimidina. ¿Sí? ¿Cuántos anillos tiene la purina? Ajá. Y se fijan, y la pirimidina, 1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver las diferencias.